RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a Daniela Leguía, es economista del Consejo Privado de Competitividad, y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarla, señorita Leguía, muy amable. A ver, ayúdenos a entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en los distritos que tienen mayor recurso por concepto de canon, ¿no? Cuando uno mira la información que desarrollan entidades especializadas, como es su caso, ¿no?, donde los 10 distritos que concentran mayor canon tienen cero de ejecución en cerca del 40% de sus proyectos, ya empieza uno a preocuparse y se pregunta, ahí está una de las razones principales por las que no se cierran brechas. Así es, efectivamente, usted lo ha dicho. De hecho, desde el Consejo Privado de Competitividad hemos analizado estas 10 municipalidades que concentran la quinta parte de los recursos del canon para gobiernos locales a nivel nacional. Es decir, para ponernos un poquito en contexto, de los cerca de 12.000 millones, estas 10 municipalidades tienen alrededor de 2.500 millones, ¿no? Entonces, ese primero es el contexto. Entonces, estas municipalidades que son, digamos, abundantes en presupuesto para obras, no han ejecutado, digamos, los proyectos que ellos mismos han programado ejecutar para este año, ¿ok? Entonces se encontró, primero, que luego de 8 meses de haber iniciado el año, es decir, agosto, habían ejecutado solamente la cuarta parte de sus recursos, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta cuarta parte de los recursos, ¿no? Digamos, este 25% de todo lo que han ejecutado. Bueno, cuando hicimos el análisis ya de cada proyecto, vi efectivamente, como lo comentabas al inicio, el 40%, cerca del 40% de sus proyectos no tenían ejecución, es decir, estaban en cero, pero sí tenían presupuesto. Entonces, cuando uno ve las cifras agregadas, llega a esta conclusión de que solo han avanzado en términos generales la cuarta parte de lo que debieron haber avanzado. Y es que, de hecho, haciendo un análisis ya de por qué podrían suceder estas cosas, por qué los gobiernos locales se llenan de proyectos, no terminan de ejecutarlos en un año, por lo tanto no cierran las brechas esperadas, y es que cada año, de hecho, existe, digamos, una serie de proyectos que se aprueban al inicio del año. Es decir, en la ley de presupuesto se aprueban una cantidad de proyectos. Lo que hemos encontrado es que durante el año, esta cantidad de proyectos se incrementa de manera significativa, tanto así que, de hecho, el ex contralor Nelson Schack encontró que se quintuplica la cantidad de proyectos que están en una cartera. Es decir, yo empiezo con, digamos, X y termino con 5X. Entonces, esta cantidad de proyectos que cada año se tiene, más lo que se agrega, sobrepasa la capacidad de gestión de las entidades, especialmente de los municipios, ¿no? Porque, como sabemos, cada proyecto implica un proceso de formulación, un proceso de adjudicación, de ver cómo lo voy a ejecutar, contrato a una empresa o a veces la municipalidad misma opta por hacer la obra, ¿no?, vía administración directa. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, las pocas capacidades para hacer esto, porque están sobrepasados, digamos, de proyectos, limita la continuidad de los proyectos. Al limitar la continuidad de los proyectos, se entrampan los proyectos y por ende no se brechas, es decir, para los ciudadanos, por ejemplo, para nosotros que vemos las veredas mal hechas o las veredas que se empiezan y no se terminan, ¿no?, o los proyectos de saneamiento que estaban, digamos, programados para un año no se hacen, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo esto es una problemática grande que finalmente afecta a todos los ciudadanos, ¿no?, especialmente a aquellos que reciben mayores recursos y que deberían tener servicios de calidad. No, y es conveniente conocer qué distritos son: San Marcos en Ancash, Yarabamba en Arequipa, Megantoy en el Cusco, Chimbote, Ancash, Coronel Gregorio Albarracín en Tacna, Cerro Colorado en Arequipa, en Marcona, en Ica, Nuevo Chimbote en Ancash, Espinar en el Cusco y Pichari en el Cusco. Usted ha mencionado algo que me gustaría que nos amplíe. Se plantean proyectos, pero no se hace un acompañamiento para su consecución del mismo. Es decir, se sueltan proyectos por soltar. Ese es el término. Sí, es decir, inicialmente
se tiene un listado de los proyectos, ¿Ya? ¿ok? Que programo para ejecutar durante un año. Sin embargo, durante el año, o sea, en lo que avanzan los meses, las entidades incrementan o ponen más proyectos de esa lista. Es una lista que va creciendo en el tiempo y por lo tanto el presupuesto también va creciendo, ¿no? Se modifica. Entonces, ya de un análisis, digamos, más agregado de los últimos 5 años, entre 2017 y 2021, como me comentaba al inicio, el ex contralor Nelson Schack encontró que en los últimos 5 años se incluyeron en el presupuesto alrededor de 5 veces la cantidad de los proyectos que se habían aprobado inicialmente, ¿no? Entonces, empezamos con 100, pero terminamos con 500 proyectos. Entonces, claramente no se puede, o sea, las capacidades no son las suficientes para culminar con todas las obras que se tenían, ¿no? Porque justamente ingresan nuevos proyectos a veces muy pequeños, que cierran brechas muy pequeñas y no están pensados, digamos, a cerrar brechas de manera estratégica, ¿no? Hacer proyectos un poquito más grandes que tengan un impacto mayor sobre la población. Entonces, las entidades se encuentran sobrepasadas, sus capacidades están súper sobrepasadas y por ende terminamos el año con una gran cantidad de recursos que no se ejecutan, ¿no? Y algo que quisiera mencionar también es que justo estamos en el último año, digamos, de esta gestión subnacional, ¿cierto? El siguiente año tendremos nuevas autoridades. Entonces, normalmente, ¿qué sucede cuando entran estas nuevas autoridades el siguiente año? Bueno, durante 2023, que va a ser el primer año de gestión, los recursos de inversión normalmente se ralentizan. O sea, la ejecución de estos recursos, perdón. Se ralentizan, ¿por qué? Porque existe esta curva de aprendizaje, ¿no? Hay que prepararse, por ejemplo, sobre los sistemas administrativos del Estado, ¿no? El sistema de inversión, el InvierTPE, el sistema de contratación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, siempre existe una ralentización, se hace más lenta la ejecución durante el primer año. Una vez que las autoridades ya conocen de estos sistemas, ¿no? Ya se modera, digamos, y se puede incrementar. Entonces, ¿qué tendríamos el próximo año? Bueno, tendríamos estas nuevas autoridades que van a hacer, evidentemente, que la ejecución se ralentice, y sumado a ello hay que ponerle también los nuevos proyectos que seguramente van a incluir en los proyectos inicialmente aprobados, ¿no? Entonces ahí hay siempre un problema de planificación. ¿Por qué tengo que incluir durante el año estos proyectos, ¿no? Debería ser desde el inicio, ¿no? De manera que las entidades puedan programar sus mismos recursos propios, porque como le comentaba, hemos encontrado que, por ejemplo, existe 89 obras paralizadas en los 10 gobiernos locales con mayor carga. De estas 89 obras paralizadas, cerca de la mitad, se ejecuta vía administración directa. Es decir, las municipalidades con sus propios recursos, maquinaria, su propio personal, sus expertos técnicos, etc., ellos ejecutan los proyectos por sí mismos. Y estos proyectos, bueno, hemos visto que terminan en su mayoría paralizados, ¿no? Ahora, usted mencionaba hace un momento también otro tema que no podemos dejar al margen, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos municipios que trazan un conjunto de proyectos, forman parte del presupuesto, no ejecutan estos proyectos? ¿Ese dinero a dónde va? Sí, en el caso del canon, ¿no? Cada municipalidad recibe sus recursos durante el año, ¿no? Recibe la mayor parte en enero y otra parte en julio. Entonces, ¿qué sucede cuando una municipalidad no termina de ejecutar sus recursos? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con San Marcos, ¿no? San Marcos es la municipalidad más rica del Perú, la que más recibe recursos a nivel nacional provenientes del canon. Entonces, ¿qué sucede cuando San Marcos, por ejemplo, ejecuta el 20% de casi sus 800 millones que recibe al año? Bueno, los recursos no ejecutados van a una bolsa, digámoslo así, ¿no? A una bolsa que es una cuenta en el Tesoro, ¿no? Que son los recursos de la entidad. O sea, los recursos no es que se lo dan a otro, no, siguen siendo los recursos, por ejemplo, de la Municipalidad de San Marcos, pero entran, digamos, al siguiente año como una especie de saldo de balance, así se le conoce. Entonces, en el siguiente año los recursos de San Marcos tienen una parte de ese saldo y, bueno, los nuevos recursos que debe percibir
porque recordemos que en este caso las mineras continúan pagando, ¿no?, sus impuestos. Entonces San Marcos va acumulando una gran cantidad de recursos, pero el punto aquí, el fondo, digamos, es que esos recursos están ahí y no están, digamos, en pistas bien hechas, en carreteras pavimentadas, en centros de salud con una capacidad instalada adecuada, en colegios con internet, servicios, ¿no? Entonces existen los recursos no se pierden. Lo que estamos perdiendo ahora, digamos, es un costo de oportunidad muy alto de que los sanmarquinos, en este caso, no puedan acceder a recursos básicos, ¿no?, teniendo tantos recursos presupuestados y también en su bolsa personal, ¿no? Y nos encontramos con otro tema, la calidad del gasto. O sea, muchas veces se ejecutan las obras, pero no son las mejores. Sí. Y uno de ellos justamente es que vimos, ¿no?, cuáles eran estos proyectos con mayor presupuesto, ¿no? Hay proyectos se listan en función a cuánto presupuesto tienen el año. Y vimos que, por ejemplo, en San Marcos, sus proyectos con más presupuesto eran la construcción de algunas losas deportivas, entre otras cosas, ¿no?, pudiendo, digamos, priorizar algunos aspectos clave de brechas básicas, ¿no?, como agua, saneamiento, ¿no?, entre otras cosas. Y también otro detalle es la adjudicación directa que muchas municipalidades utilizan, ¿no? O sea, donde tampoco se garantiza que las obras se ejecuten en el tiempo previsto y con la calidad prevista. Exactamente, sí. Y esto justamente pasa porque, como decía, utilizan sus propios recursos, ¿no? Entonces, ¿qué municipalidad va a tener tantos recursos, su propio, digamos, hablando para que nos entiendan, sus tractores, sus ingenieros, ¿no?, para que hagan sus expedientes, para que realicen la obra? Hay que tener un expertise, ¿no?, una experiencia, digamos, ya más especializada para hacer estos proyectos, pero vimos pues ahí que justo casi la mitad de los proyectos que están paralizados en estos gobiernos locales son ejecutados por administración directa, es decir, los ejecuta la misma municipalidad. Entonces, ahí también existe un gran problema, ¿no?, para la ejecución de las obras. Y la pregunta siguiente es, ¿qué se tendría que hacer para mejorar, ¿no?, la ejecución del gasto, para mejorar la calidad del gasto y el cumplimiento de las obras? Sí, excelente punto. Bueno, de hecho, lo primero es que se transparente la información. Por ejemplo, este análisis que hemos hecho de esta problemática lo hacemos gracias a que existe un portal de transparencia económica donde los gobiernos locales ponen, ¿no?, cuánto van ejecutando durante el año. Sin embargo, por ejemplo, hemos visto que no pasa lo mismo con la ejecución física de la obra. Todas las entidades están obligadas a reportar mensualmente el avance físico de cada una de sus obras, ¿no? Pero lo que hemos visto es que claramente no cumplen con ello, ¿no? Hemos hecho un pequeño análisis para ver el caso de Arequipa, por ejemplo, y encontramos que en el 54% de sus inversiones que tenían presupuesto este año no tenían información sobre el avance físico. Es decir, no sé cómo hacerle seguimiento, no sé si esta obra está entrampada o no, ¿no?, porque no sé el avance físico, solo muestran el avance financiero. Entonces, primero, transparentar esta información, transparentar el avance físico, porque nos va a permitir ver alertas, ¿no?, para ver dónde están los cuellos de botella, qué se puede hacer al respecto, porque sin información no podemos tomar decisiones. Y segundo, también es evitar que se formulen nuevas inversiones, ¿no?, sin concluir aquellas que ya estaban avanzando. Entonces, si no se terminó, digamos, estas obras que ya están en ejecución, no se deberían poner nuevas obras, ¿no?, porque ya vimos que sobrepasa la capacidad de ejecución de las municipalidades, ¿no? Entonces, junto a estas medidas, por ejemplo, el MEF recientemente ha aprobado un plan Impulso Perú. En este plan existen ciertas medidas que también van a poder ayudar a que la ejecución se recupere, especialmente el próximo año que van a entrar las nuevas autoridades, ¿no? Entonces, tanto la implementación de este plan, como le comentaba al inicio, ¿no?, transparentar la información y evitar que se formulen nuevas inversiones, va a permitir que tengamos una mejor planificación, por ende concentrarnos en los proyectos importantes, ¿no?, que permitan cerrar las brechas, especialmente en lugares donde sí se cuenta con los recursos para cerrarlas. Señorita Daniela Leguía, economista del Consejo Privado de Competitividad, yo le agradezco por esta valiosa información que nos ha proporcionado. Muy amable como siempre, muy gentil. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego. Comenzamos con Daniela Leguía, economista del Consejo Privado de Competitividad. A propósito, ¿no? Nos ha trazado una radiografía. ¿Cómo es que en los 10 principales distritos del país que reciben mayor cantidad de canon no hay una buena ejecución en el gasto? Y cerca del 40% de los proyectos que se han sido planteados en estos 10 distritos hay un 0% de ejecución en el 40% de los proyectos. RCR, la red que comunica y une al Perú.